Un saludo muy especial en esta hora. Nuevamente con ustedes Nelson Parra, de la Iglesia Cristiana, Comunidad de Restauración y Vida Abundante. Un saludo muy especial para todos. Es un agrado poder estar nuevamente con ustedes para continuar con esta serie sobre evangelismo. Esta es la clase número 3. Y hoy el tema que vamos a abordar es sobre la justicia de Dios. En la clase anterior, cuando hablábamos sobre el juicio, también describíamos cuál era la definición de la justicia. Ahora vamos a verlo de una manera más global. La justicia de Dios tiene que ver con sus atributos, con la esencia de lo que es Dios. Dios tiene atributos morales y atributos naturales que pertenecen. Los naturales pertenecen o describen su naturaleza, su esencia. Esos solo pertenecen a Dios, no se los puede transferir a nadie y son únicamente de Él. Entre ellos está la inteligencia, la omnisciencia, la omnipotencia, omnipresencia, eternidad, infinidad, la inmensidad, la inmutabilidad y la vida. Todos esos pertenecen a Dios y solo a Él y no pueden ser transferidos. A diferencia de los atributos morales, ¿qué características tienen? Que esos tienen que ver ya no con la esencia de Dios, sino con su carácter o la personalidad. Pueden ser transferidos de alguna manera relativa o limitada. Dentro de los atributos que siempre hemos escuchado de Dios está la sabiduría, la verdad, la fidelidad, la santidad, la paciencia, el amor, la bondad, la misericordia, entre muchos otros. Pero generalmente cuando se nos enseña de Dios y de su carácter moral, se nos habla mucho de estas virtudes, pero se desconoce la justicia. Se habla mucho de un Dios de amor, de bondad, de paciencia, de santidad y de fidelidad, pero generalmente se está desconociendo la justicia, que es uno de los atributos también morales de Dios. La justicia, como veníamos diciendo, forma parte de sus atributos morales. Y es necesario también entender que es un componente de los atributos de Dios. Dios ha expresado todos sus atributos al ser humano, pero no podía pasar por alto de la justicia, porque es importante y tiene que ver con la esencia de lo que Dios es. Dios quiso expresar todos sus atributos al ser humano, pero Él no iba a pasar por alto la justicia. Dios todos sus atributos los ha mostrado al ser humano para buscar la forma de que Él se reconcilie, el ser humano, con Dios, pero la justicia no podía ser pasada por alto. Hay una situación, Dios tiene un concepto de justicia absoluta, porque Él no puede pecar, Él no puede mentir, dice la palabra de Dios. Él no puede mentir, no puede engañar, por su misma naturaleza. Pero el ser humano crea sus propios conceptos de justicia. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Una circunstancia del ser humano es que cada uno de nosotros creemos ser justos, porque creamos nuestros propios parámetros de justicia. Nos comparamos con alguien siempre que está peor que nosotros, entonces a nuestros ojos, a nuestra percepción, a nuestra vista, nosotros somos justos, pero el parámetro de Dios es diferente. Era necesario que Dios le mostrara al ser humano en qué condición se encontraba, si era justo o no era Dios debía mostrarle la culpabilidad al ser humano, porque como decíamos, cada uno de nosotros piensa que está obrando bien, piensa que su concepto de justicia es el parámetro que debe seguir. Entonces Dios lo primero que hace con el ser humano, como hizo con Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén, es mostrar la condición en que se encontraban ellos. ¿Qué hizo Dios? Dios envió los 10 mandamientos, la ley moral de Dios a través de Moisés. 10 mandamientos que posteriormente se derivarían en 613 mandatos, de cosas, de prohibiciones, pero también de mandatos rituales, de todo tipo de mandatos para que el ser humano entendiera. Era la esencia de la ley, o es la esencia de la ley, entender el hombre
cuál es su condición pecaminosa. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo es muy importante porque deja ver dos cosas. Primero, que la ley no la envió Dios para justificar al hombre, o sea, para declararlo inocente, para que el hombre pretenda cumplir la ley, porque es imposible cumplirla todo el tiempo. Y quien quebranta un mandamiento de la ley ya lo ha quebrantado todo, dice la palabra. Entonces lo primero es que la ley no sirve para justificar, para poder declarar inocente al ser humano. Y lo segundo, habla aquí específicamente para qué la ley se envió, que es para conocer el pecado. En Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí nos remontamos a la primera clase cuando hablamos de la caída del ser humano, el primer pecado. Entonces se habla que cuando hubo el pecado en Adán, quedó esa simiente de pecado en él, quedó esa semilla que se transmitió a su simiente. Entonces es algo que viene por generaciones y ya está dentro del corazón de cada ser humano. Esa transgresión trajo condenación, dice ahí, que a todos los seres humanos, o sea, una línea generacional, una infección en el corazón que se transmite a toda persona, a toda generación, en todo lugar y en todo el tiempo. Tanto el pecado como la iniquidad ha sido transmitida de generación en generación. La iniquidad es la raíz del pecado, es eso que está enquistado en el corazón y que hace que el ser humano tenga esa tendencia a pecar. Pero bueno, ya Dios, habiéndole mostrado al ser humano que se encontraba en pecado, que se encontraba en una condición caída, Dios quiso reconciliar al ser humano consigo. Y lo veíamos en Génesis, en la primera clase. En el capítulo 3, versículo 21 de Génesis dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué sucedía en ese momento? Si ustedes recuerdan, en la primera clase hablábamos que ellos, al caer en pecado, al comer ese fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya entró maldad en sus corazones, ya se sintieron avergonzados por haber pecado. Pero Dios, cuando dictó sentencia a la serpiente, a la mujer y al hombre, Él buscó la forma de cubrir ese pecado que ellos habían cometido, porque el ser humano en ese momento, Adán y Eva, buscaron unas hojas de un árbol para taparse, para tapar la vergüenza que se derivaba de haber pecado. Y dice la palabra que Dios le cosió túnicas de pieles. Para que se pudiera coser túnicas de pieles se necesitaban las pieles. Para que se consiguieran las pieles se debían haber habido sacrificio de un animal. Entonces Dios proféticamente estaba mostrando en ese momento que había haber un sacrificio de sangre para poder ser cubierto el pecado del ser humano. Y Dios mismo hizo ese sacrificio, Él mismo lo proveyó. En Génesis 22:8 dice lo siguiente: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta es otra historia bíblica de Abraham, a quien Dios le dio una promesa, que él iba a ser padre de multitudes y que de su simiente iba a venir bendición para la tierra, para todas las familias de la tierra. Estaba hablando de que su simiente, de su descendencia, iba Dios a proveer el Mesías. Le pidió Dios, para probar el corazón de Abraham, que sacrificara a su hijo. Y cuando ellos iban al monte Moriah, camino de 3 días para sacrificar a su hijo, el hijo le preguntaba: ¿dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham también proféticamente declara: Dios se proveerá de ese cordero. Entonces Dios, en el transcurso del Antiguo Testamento, ante muchas circunstancias, muchas historias, Él proféticamente estaba hablando y anunciando lo que iba a ser la forma en que Él iba a presentar ese sacrificio, que no lo podía presentar el ser humano, porque la condición del ser humano es caída y pecaminosa. Hubo muchos eventos proféticos que declaraban el camino que Dios quería mostrar.
Fue ahí cuando en el pueblo de Israel Dios dio una instrucción a Moisés, a través de Moisés a su pueblo, que hiciesen unos sacrificios después de que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando estaban en el desierto, Dios les dijo que sacrificaran unos animales, y Dios permitía que a través del sacrificio, del derramamiento de la sangre de esos animales, fuese cubierto el pecado. Eran sacrificios rituales que se hacían en un lugar específico, que era el tabernáculo, que es donde estamos viendo en esa imagen. Vemos en la parte exterior el altar de sacrificio, ahí era donde se derramaba la sangre de los animales. Un lugar más adentro, en una tienda, que era el lugar santo, donde también se hacían ciertos rituales y habían algunos elementos representativos que también eran señal de cosas que vendrían, como ese candelabro que representa la luz del Espíritu Santo. Pero había un lugar todavía más interno al que solo podía acceder el sumo sacerdote, y en unas condiciones de rituales que le purificaran. Era el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, o sea, la misma presencia de Dios. En el Levítico 5, 15, 16, 5, 15 y 16 dice lo siguiente: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro contra las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ellos la quinta parte, y lo hará el sacerdote, y el sacerdote hará una expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Se conseguían unos corderos, y se sacrificaban, y el derramamiento de la sangre permitía que hubiese perdón para los pecados del pueblo de Israel. Estos sacrificios tenían unas características, que eran periódicos, algunos eran semanales, diarios, otros cada año, y representaban o buscaban el perdón de los pecados, buscaban consagración de las personas y también presentar gratitud a Dios. Otra característica de estos rituales es que eran realizados por sacerdotes, que eran apartados específicamente para ese sacrificio, para esos servicios, y que se debían consagrar ellos ritualmente. Tenían que hacerse una higiene, tenían que colocarse unas vestiduras especiales, las cuales Dios mismo había diseñado, le había dado las especificaciones a Moisés cómo debían ir, pero también debían estar en una condición moral de santidad para que no hubiera riesgo sobre su vida en el momento de presentar los sacrificios, porque ellos presentaban sacrificios por sí mismos y por el resto del pueblo. Otra característica es que se hacía en un lugar especial, que era consagrado para Dios, que ya estábamos viendo que era el tabernáculo. El tabernáculo parecía una tienda, era una tienda de campaña que por la situación que ellos se encontraban en el desierto debía ser así. Ya después se adecuó cuando hubo estabilidad para el pueblo, cuando llegaron a la tierra prometida, ya se construyó un templo. Había una limitante con estos rituales. Estos rituales servían para que que hubiese perdón de pecados, para que la sangre limpiara, para que la sangre tapara el pecado de esas personas, pero estos sacrificios no trabajaban en la conciencia de la persona. Ellos presentaban ese sacrificio, pero no había una convicción de cambio, no había un entender profundamente, un discernimiento de que las cosas se estuviesen haciendo bien o se estuviesen haciendo mal, porque en definitiva era ese cordero quien llevaba la carga de la culpa de las personas. Como decíamos, todo eso eran señales proféticas. ¿Eran señales proféticas de qué? De que Jesús iba a ser ese cordero. Ese cordero del Antiguo Testamento, Dios lo iba a traer, como dijo Abraham, él se iba a proveer de su propio cordero. Jesús hace las veces del cordero, pero ya un cordero perfeccionado. En esos sacrificios se revisaban durante 5 días los corderos, que no tuviesen defectos físicos.
Eso era un símbolo de que Jesucristo iba a ser ese cordero que iba a estar en santidad, en pureza y en integridad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, del 1 al 22, que esa es una tarea que les voy a dejar para que ustedes la lean, ahí habla sobre el paralelo entre esos corderos y Jesucristo como el cordero que Dios entregó para sacrificar. Entonces ahí vemos en la imagen el Antiguo Testamento, el sacrificio hacia el del Cordero, pero en el Nuevo Testamento quien iba a ser sacrificado por voluntad propia era el Señor Jesús. Dice en Juan 1:21, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo está diciendo Juan el Bautista, en el momento que Jesucristo se aproxima a él en el río Jordán para ser bautizado. Y Jesucristo, pese a ser santo, él cumplió con ese ritual, con esa tradición. Y Juan, al verlo venir, él declaró que ese era el Cordero que Dios iba a enviar para expiación y que iba a ser quien quitara el pecado del mundo. Jesucristo es la respuesta. Es por medio de su sangre. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí en este texto está hablando que es por medio de la fe y la fe en su sangre. ¿Por qué tenía que ser la sangre? ¿Por qué un sacrificio de sangre? En Levítico 7:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Resulta que el pecado, al estar en el ser humano enquistado, está en su ADN y se transfiere el ADN, la naturaleza del hombre. El pecado que vino al hombre hace que como consecuencia haya muerte. Y la sangre representa la vida de cada persona. Entonces, por eso el sacrificio debía ser de sangre, porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Esa fue la sentencia que Dios, y fue la advertencia también que Dios había dado tanto a Adán como a Eva, que si pecaban iban a morir. Entonces, por eso el sacrificio debía representarse con sangre. Ahora viene otra pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo y no otra persona? Vamos a hablar de 3 situaciones por las cuales solo él podía ser el cordero que Dios había enviado. Primero, por su naturaleza, la naturaleza del Señor Jesús, que era diferente a la de cualquier otro ser humano. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está haciendo referencia Juan a que Jesucristo, el principio de los tiempos, era el verbo, era la palabra expresada de Dios, y se encarnó, o sea que Jesucristo es el Dios mismo. Se necesitaba alguien en absoluta santidad, que fuera Dios mismo, porque nadie más podía pagar ese precio. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo estaba representado Dios. Alguna vez no estaba representado Dios, sino que estaba contenida la deidad de Dios, la esencia de Dios. ¿Cómo se puede explicar de alguna forma? Si ustedes tienen un perfume en un frasco y cogen de ese perfume y lo echan en un frasco más pequeñito, esa esencia, ese mismo perfume está en diferentes frascos, pero es el mismo perfume. Esa presencia de Dios, la deidad de Dios, se envasó en un frasco que es un cuerpo humano. Por eso el Señor Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. También, ¿por qué fue el Señor Jesucristo y no otra persona? Por su concepción, que fue diferente a la de todo el resto de la humanidad. En Lucas 1:34 y 35 dice lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces la concepción del Señor Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue a través de un hombre y una mujer, sino de una mujer que Dios escogió, y la simiente, la semilla la colocó fue el Espíritu Santo. Entonces él tenía, primero era Dios, segundo Dios encarnado, segundo fue concebido de una manera diferente, no nació entre el hombre y la mujer, porque la semilla del pecado está en el hombre. Entonces, si hubiese transmitido a él tenía que colocar una semilla, que es la semilla de Dios, para que esa persona estuviese sin pecado, para que fuese Dios concebido en vientre de una mujer. También por su vida sin conocer pecado. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando primero, habla de Jesucristo como el sumo sacerdote, porque él hizo las veces del Cordero, pero también ese sumo sacerdote, porque era el único que podía acercarse a la presencia de Dios. Y habla también aquí este texto en hebreo que fue tentado, igual que nosotros, pero él nunca cometió pecado. Entonces, estos parámetros son los que determinan por qué fue el Señor Jesús y no otra persona quien debía pagar por el pecado del ser humano. ¿Cuál fue la obra que realizó el Señor Jesús en la tierra? Su obra empezó primero por la encarnación, que fue la obra del Espíritu Santo, como ya decíamos, engendrado en la naturaleza humana. No, o sea, él no engendró a una persona, porque la persona de Jesús, ya como hemos visto, ya existía, simplemente fue engendrado en el vientre de una mujer para que Dios se hiciese hombre. Él desarrolló su ministerio, pero cumplió con lo que las profecías hablaban acerca de él, que debía ser sacrificado. Esa es parte de la obra del Señor, que fue en la cruz, se ofreció a sí mismo, sirvió esa crucifixión para consumar la redención. ¿Qué es la redención? La redención es comprar algo que se había perdido, recuperar algo. O sea, ese era el precio que se debía pagar para poder recuperar las almas de las personas. Y otra cosa importante, que al estar ese sacrificio en la cruz, esa justicia de un Dios santo, la ira justa de un Dios santo se aplicó sobre él, sobre el Señor Jesucristo. En Isaías 53, en el capítulo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está haciendo aquí claridad de que Jehová mismo quiso quebrantarlo. Era necesario que él fuera sacrificado y quebrantado para que, como decíamos, esta ira del Dios Santo se pudiera desatar sobre alguien. Posterior a la crucifixión viene la resurrección, y eso es consecuencia ¿de qué? De que el Señor murió, pero como no cometió pecado, venció la muerte. Por haber vencido el pecado, también tenemos esperanza en él, porque él fue el que abrió esa puerta para la eternidad en el ser humano, y lo hizo en un cuerpo ya glorificado, en un cuerpo incorruptible, porque como veíamos en el Génesis, con la sentencia que Dios daba a Adán y Eva, ya el cuerpo de ellos iba a perecer, lo que no sucedía anterior al pecado. Lo posterior que sucedió con el Señor dentro de su plan redentor fue la ascensión. Fue después de darles la gran comisión a los apóstoles de continuar con el evangelismo, con llevar ese mensaje de la salvación a los confines de la tierra, y también de reiterarles la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, y la presencia del Señor ya no estaría corporalmente, pero sí en su Santo Espíritu, porque él estaba limitado por un cuerpo humano y no podía estar sino en un lugar a la vez. En cambio, el Espíritu Santo tiene la posibilidad o tiene la facultad de estar
en el corazón de cada una de las personas que recibe a Dios. Y después de eso ya fue recibido arriba. Con eso terminó toda la obra que el Señor hizo de una manera perfecta y completa aquí en la tierra. Entonces, con todo esto que hizo el Señor en la tierra, ¿qué se consiguió? Eso es algo importante, porque a veces tenemos claro que el Señor murió en la cruz, lo vemos en información o lo enseñan a veces a través de los libros, a través de los rituales religiosos, pero no hemos encontrado verdaderamente el sentido para qué o por qué Él murió en la cruz. Veamos en Isaías 53, versículos 4 y versículos 5. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces aquí está diciendo que Él lleva nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y también recibió el pago para que nosotros pudiéramos tener paz y tuviéramos bendición en muchos aspectos de nuestra vida. Aquí estamos mirando el resumen, que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces ya no debiera haber enfermedades para el ser humano, es la condición pecaminosa, del ser humano, pero también situaciones personales que de pronto no se han resuelto, lo que han traído en el ser humano tanta enfermedad. El Señor liberó la humanidad cuando Él murió en la cruz. También dice la palabra que Él sufrió nuestros dolores. Hay gente que vive con opresión, con angustia, y todo esto el Señor ya lo pagó en la cruz, para que ese dolor, esa opresión, esa tristeza, ese luto en la vida de las personas ya no sea constante o ya no deba seguir. Lo otro que hizo el Señor, según este relato de Isaías, es que Él fue molido por nuestros pecados. O sea, hace referencia a que el castigo que recibió en su cuerpo es como cuando usted está triturando algo. Pero eso, ¿por qué fue? Porque nosotros, cada uno de nosotros, merecíamos ese castigo, pero Él lo tomó por todos nosotros. Ese castigo, ¿por qué? Por el pecado. La consecuencia del pecado. A causa del pecado de cada ser humano. Él quiso cargarlo y por causa de eso Él fue molido. El castigo de nuestra paz también dice que fue sobre Él. Aquí Isaías proféticamente 700 años o un poco más antes de que sucediera, está haciendo una descripción de todo lo que el Señor iba a conseguir en la cruz. La curación en muchos sentidos, la curación para heridas de la infancia, para heridas generacionales, para heridas emocionales, también para heridas sentimentales. Dice en el versículo 11 que por su conocimiento justificará a muchos. ¿Qué es justificar? Es la declaración de inocencia a una persona que ha sido culpable. ¿Cómo funciona eso? Usted imagínese que ha cometido un delito y está ante un juez y ya le han declarado culpable. Pero resulta que el juez da una alternativa, dice: usted ya es culpable, usted debe ser condenado. La única alternativa que tiene es que alguien venga y pague una fianza para que usted pueda salir. El Señor Jesucristo hizo esas veces porque nosotros, si estuviésemos frente al juez, no tendríamos ese dinero, porque el pecado nos imposibilita. El Señor Jesús fue el que dijo: yo voy a pagar el precio. Él pagó ese precio para que nosotros, a pesar de ser culpables, fuéramos justificados, o sea, fuésemos declarados inocentes delante del juez. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una cosa importantísima es que el Señor venció la muerte, venció el pecado, pero también venció a los principados y a las potestades, o sea, a las autoridades o a los rangos satánicos que gobernaban sobre la humanidad en ese momento. Y siempre, y desde esa época posterior a la caída del ser humano, y en la época actual, ellos tienen dominio y potestad sobre las personas que no han reconocido al Señor como Salvador de sus vidas. Entonces, todas
estas cosas que hemos explicado es para que entendamos lo siguiente, que solo es Cristo y Él es el suficiente. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Este versículo es importante porque comprueba varias cosas. Primero, la existencia de un solo Dios. O sea, solo hay uno al que nosotros debemos presentar adoración, un solo Dios. Pero también, y muy importante, un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay nadie más que pueda rogar por nosotros, ni que se haya podido sacrificar por nosotros, porque se cree que hay personas que vivieron santamente y que en este momento pueden estar intercediendo por nosotros, o personas que creemos que moralmente son muy aptos y los colocamos como en un estandarte, como en un altar, pero la realidad es que Dios dice que el único mediador, o sea, el único que está en medio de Dios y de los hombres, es el único puente, como lo vemos en esa imagen, el único puente para llegar de la condición donde está el ser humano, para no caer al infierno, es el Señor Jesucristo. Es el único puente que nos permite llegar a la eternidad. Y otra cosa importante que está diciendo aquí es que el morir el Señor en la cruz no fue algo circunstancial, fue algo planeado porque Él mismo se dio por rescate a todos. Era un plan de salvación que Dios había diseñado desde el principio, porque Dios entendía que el ser humano era susceptible a caer de la gracia en que estaba, porque Dios le había dado la posibilidad de decidir por sí mismo, le había dado esa libre decisión. Entonces, como veíamos al principio que proféticamente Dios hablaba, que Él ya tenía listo ese plan para que el ser humano pudiese redimirse. Entonces vamos a resumir lo que hemos hablado el día de hoy. Primero, que la justicia forma parte de los atributos morales de Dios. Aunque a veces queramos ignorarla, es algo que está en la esencia de Dios. Y Dios, así como ama, Dios, así como tiene compasión, Dios también en su naturaleza tiene el aplicar justicia, o si no dejaría de ser Dios. Otra cosa es que los 10 mandamientos que Dios envió a través de Moisés sirven para que el ser humano entienda la culpabilidad y la condición de pecado en que se encuentra. Otra cosa es que Dios mostró un camino, Dios iba enseñando el camino para reconciliarnos con Él, que fue a través de los sacrificios, una forma de tapar el pecado, una forma sacrificial a través de animales con derramamiento de sangre para que viéramos que Dios se proveía de una forma para que el ser humano pudiera reconciliarse con Él. Jesucristo fue esa respuesta, fue ese cordero, como lo veíamos anteriormente, que mostraba el Antiguo Testamento, fue un solo cordero que se sacrificó para todo el que quería recibirlo y para todo el tiempo, no como se hacían los sacrificios con los sacerdotes, que era periódicamente. ¿Y cómo fue ese sacrificio? Por medio de su sangre derramada en la cruz. La naturaleza del Señor, su concepción y su vida sin conocer pecado son las características que tiene el Señor Jesucristo, y por eso solo Él puede haber sido quien se sacrificara en la cruz por nosotros. Su obra en la tierra comprendió su encarnación, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Esa fue su obra perfecta aquí. Algún día va a volver para establecer su reino sobre la tierra. El Señor pagó por nuestras enfermedades, pagó por nuestros dolores, pagó por nuestros pecados, por nuestra paz y por la salvación de nuestra alma, según lo que veíamos en el libro de Isaías. Y otra cosa importantísima, que era lo último que estamos viendo, que el único mediador que existe entre Dios y el ser humano es el Señor Jesucristo. Esto da pie a unas preguntas finales ya para terminar. Si el Señor Jesucristo consiguió todo esto, ¿por qué la humanidad está como está en este momento? Esa es una reflexión que nosotros podemos hacer. ¿Por qué será que si el Señor ya pagó todo ese precio, sigue la condición de pecado, de depravación, de inmoralidad, de corrupción, de injusticia en que vive la humanidad actualmente? Otra pregunta, ¿cómo se obtiene esta salvación que conquistó Cristo en la cruz? Esa es la más importante tal vez. El Señor ya hizo la tarea
en la cruz del Calvario, pero ¿cómo hago yo para obtener ese bien para mi vida? ¿Cómo hago yo para conseguir esa vida eterna? ¿Cómo hago para apropiarme de ella? La otra pregunta sería, ¿es para todos? Otra pregunta que surge de todo esto que hemos hablado hoy, ¿el infierno fue hecho para el ser humano? Son cosas que a veces en las religiones no nos dan explicación a nosotros. La Biblia nos enseña acerca de todo eso, porque como hablábamos anteriormente, se nos prepara para muchas cosas en la vida, pero menos para el momento en que vayamos a partir en la eternidad. Por ejemplo, referente a esto del infierno, habla en Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está haciendo claridad la palabra que el fuego eterno no estaba preparado para el ser humano, para Satanás y para sus demonios, para sus ángeles. Pero es la condición del ser humano, la dureza del ser humano, el despreciar este don que Dios está dando, lo que hace que el ser humano viva una eternidad sin Él y en este lago de fuego. Entonces, esas preguntas que estábamos hablando las vamos a resolver con más claridad en nuestra próxima clase. La próxima clase va a ser de cómo recibir la salvación eterna. Ese sería el siguiente tema para culminar la primera fase de evangelismo. Ya hemos hablado, primera clase estuvimos hablando sobre el pecado, el inicio, el origen del pecado. La segunda clase estuvimos hablando sobre el juicio de Dios. Hoy estamos hablando sobre la justicia y la tercera clase hablamos de cómo recibir la salvación eterna. Ya hablamos en qué consiste la salvación, quién pagó el precio, cómo se hizo. Entonces, hasta aquí dejamos el tema el día de hoy. Les agradecemos por su tiempo, por su disposición. Esperamos que por favor nos envíen a través de el canal de YouTube sus comentarios, sus inquietudes para resolverlas. Posiblemente vamos a crear un canal de comunicación, un tiempo donde podemos resolver las inquietudes que a ustedes se les presenten. Les agradezco mucho y les animo a estudiar la palabra de Dios. Que Dios les guarde y hasta una